Bueno, para este tema nos vamos a basar en el texto de Marcelo Fabián Saín, en una parte, digamos, que les voy a adjuntar en la parte del capítulo de gobierno y gobernabilidad. En realidad es importante este punto como complemento de lo de Zelaznik y como vinculación o como link con la unidad 3 que trata de actores políticos. Porque básicamente toda la actividad de gobierno puede ser comprendida como una cuestión técnica o puede ser comprendida como una vinculación directa entre el Estado y la sociedad. Es el producto, digamos, el producto del gobierno impacta directamente sobre la sociedad y sobre los actores, y al mismo tiempo desde ahí vienen todas las demandas y todos los intereses que van a requerir el tratamiento por parte de los gobiernos. Tiene que ver con ese aspecto que vieron en Mabel Rey, que es el Estado en movimiento y las políticas públicas, porque ahí se ve la dinámica del Estado básicamente en relación al accionar de los gobiernos del Estado, del gobierno del Estado, del gobierno de la asociación política, que tiene que dar respuestas a las demandas que provienen de la sociedad. Y esas respuestas en general se traducen en iniciativas y en políticas públicas, es decir, que el accionar de los gobiernos puede ser visto desde ese lugar. Entonces, básicamente de esto trata esta parte del texto de Marcelo Fabián Saín, y está muy vinculado a la cuestión de las políticas públicas. Bueno, es muy importante tener en cuenta que el gobierno es el núcleo central de la política. Y esto ocurre así porque ese es a partir del gobierno donde se toman las decisiones que implican la obediencia de todos los miembros de la asociación política. Esto nos va a decir Marcelo Fabián Saín, para quien la especificidad de la política en una sociedad está determinada por el proceso de producción y reproducción de la dominación a través de alguna forma de gobierno. Y esta es la centralidad de la noción de gobierno, de la categoría de gobierno. ¿Qué es lo que marca el núcleo de la política? Es que cumple la función que identifica la actividad política. Lo que identifica a la política básicamente en las sociedades modernas, y en realidad en todo tipo de sociedad, tiene que ver con la toma de decisiones. Y esas decisiones que se toman, y que significa optar entre alternativas, decidir, es ir seleccionando cuál es la alternativa o cuál camino seguir, se implementan a través de políticas determinadas. O sea, la decisión se configura en una política, en una decisión política, en una implementación de una política determinada. Y una vez que se toma esa decisión es vinculante, como veíamos con Vallés. Las decisiones políticas en un gobierno político tienen la característica de vinculante u obligatoria para todos los miembros de esa comunidad. Y esto básicamente lo que hace es terminar de configurar un orden social y político. En definitiva, la política lo que hace es crea un orden determinado a partir de la configuración de determinadas instituciones y de determinadas prácticas. Básicamente el gobierno es el que tiene por objetivo tomar las decisiones que son de carácter político. Entonces, ese es político, digamos, y es un acto de gobierno, todo acto que tiende a organizar y dirigir la vida en sociedad. Ese es un acto de gobierno. A su vez, ¿quiénes son, digamos, como han visto en Zelaznik, quiénes son los que tienen esa potestad? ¿Quiénes son los que van a tomar esas decisiones? ¿Quiénes son los que les corresponde organizar y dirigir la vida en sociedad? Son los gobernantes, y los gobernantes, o llegar al gobierno, a los que deciden, a los que toman las decisiones, es un proceso de especialización de roles políticos, digamos. ¿Quién cumple ese rol? En toda asociación, en todo tipo de asociación, en una asociación primitiva o en una asociación moderna, en una sociedad moderna, o en un club, en una escuela, en una universidad, digamos, siempre hay ese rol político de toma de la decisión. Entonces, siempre que existe personas o grupos encargados de ejercer la dirección de esa asociación política, de imponer coercitiva o consensuadamente esas decisiones. Imponer implica que el que está gobernando ya está cargado de esa posibilidad, de esa autoridad, y tiene poder, digamos, de imponer, tiene el poder de decidir, el poder de marcar el rumbo, el poder de determinar cuál va a ser la orientación política, de establecer las normas, los modos de actuar de los miembros de esa asociación, y hacerles conocer de vez en cuando, formalmente o informalmente, quién es el que ejerce el gobierno, ese poder.
Entonces decimos que el gobierno es el proceso o el resultado de un proceso de especialización de roles y funciones políticas desempeñado por esos individuos en esta noción, digamos, que son los gobernantes, que son los que pueden tomar las decisiones. Ustedes habrán visto en CELASNIC que hay tres formas de entender el gobierno. Pero en este caso vemos el gobierno político, que hay una diferencia entre el gobierno político y el gobierno de cualquier otro tipo de asociación que podríamos imaginar. Es decir, bueno, nosotros podemos imaginar cualquier asociación y vamos a ver que ahí hay una especialización de roles que toma decisiones. En el gobierno político, esas decisiones afectan a la totalidad de la sociedad. Entonces, al conjunto de individuos o grupos que conforman esa sociedad. Y esa es la función del gobierno, se denomina función general de regulación de las actividades sociales, que básicamente podríamos dividir en el arbitraje de los conflictos políticos y sociales. Al gobierno le toca interceder en esos conflictos políticos y sociales. El gobierno administra los medios de coacción, los medios de coerción, que sabemos que son monopolio del uso legítimo del Estado, pero al gobierno le toca la administración de eso, y también impone reglamentaciones directivas que tienen que ser socialmente válidas. Cuando esta función se cumple, cuando la función de regulación general de las actividades sociales está cumplida, cuando pueda imponer sus decisiones, cuando la decisión que es tomada es aceptada, es convalidada, digamos, por el conjunto de la sociedad donde se implementa. Ahora bien, esas decisiones se traducen, decíamos, en elementos más concretos, y tiene que ver esto con lo de Dwight Ray, con el estado de movimiento. Digamos. La decisión del gobierno se traduce en una iniciativa, en una política pública. Una política pública entonces es el resultado de una actividad investida de poder público y de legitimidad gubernamental. Digamos, hay algunos actores que en ese proceso de especialización de los roles políticos pueden llevar adelante estas políticas públicas. Ahora bien, esto parece un proceso técnico sencillo, pero no es tan sencillo, porque es un proceso muy complejo. La parte que no hay que olvidarse nunca es de la complejidad en ciencias sociales y de lo procesual, ¿no? Entonces, todo el proceso de las políticas públicas lleva distintas instancias, y esas distintas instancias están atravesadas por un periodo de tiempo y además una complejidad de actores, de cuestiones que empiezan a complejizar el ejercicio del gobierno y la administración estatal. Entonces, ¿por qué? Otro punto interesante. Parecería que tiene que ver nada más que con el gobierno y con la acción del gobierno y de la administración estatal, pero ese es el punto de vinculación entre el gobierno y la sociedad. Es el punto de vinculación entre las políticas que se implementan y la sociedad. De la sociedad vienen las cuestiones socialmente problematizadas, que necesitan un tratamiento por parte de la agencia gubernamental, y hay una decisión por parte de la agencia gubernamental de tomar o no esa problemática y darle una respuesta. Entonces ahí hay una vinculación, un link entre política y sociedad, entre la acción de los gobiernos y los grupos y los sectores que conforman la sociedad, los individuos. Ahora, nosotros podríamos ver que el ejercicio del gobierno se traduce en ese proceso donde se elaboran, formulan, deciden, implementan y controlan esas iniciativas o políticas públicas. Si uno lo ve desde ese lugar, parece una cuestión lineal. Primero se elaboran, se formula, se decide, se implementa y se controla. Y después se rectifica lo que hubiera pasado. Pero eso no nos permite ver la complejidad. Esto es simplemente los efectos de conocer y de comprender. Esto es un proceso que en la realidad es absolutamente complejo y donde se mezclan todas estas etapas o se complementan o se van saltando o se superponen. Entonces el proceso es de alta complejidad y en las sociedades modernas es más complejo aún porque los problemas que hay que intervenir en los gobiernos son de una magnitud muy grande. Imaginémonos, por ejemplo, tomar decisiones que le pasan a todos los gobiernos del planeta en este momento que tienen que ver con la pandemia que nos atraviesa. El requerimiento de los recursos, que es absolutamente escaso, siempre van a ser escasos en esta toma de decisiones, y las visiones, estrategias e intereses de todos los actores intervinientes. Piénsenlo en función de la realidad concreta situada y van a ver que, bueno, esto del gobierno es de alta complejidad porque es realmente complejo la magnitud del problema, porque los recursos que se requieren son absolutamente escasos y porque hay distintas visiones e intereses. Por ejemplo, acá
uno si lo piensa desde ese lugar va a ver que empiezan a tomar mucha importancia las visiones, los intereses de determinados sectores, y hay intereses en pugna, intereses que tienen que ver con la salud, intereses que tienen que ver con la economía. Todo eso está en el proceso de gobierno y en el proceso de la decisión de las políticas públicas. Entonces, nunca olvidar ese carácter relacional complejo y procesal que hacen que el tema de las políticas públicas sea un tema central en la disciplina. Las iniciativas se configuran en un programa de acción gubernamental. Ahora hay que tener en cuenta en las políticas públicas, dice el autor, que se refieren a un tema, a una misma esfera de actividad, que puede ser la economía, puede ser la salud, puede ser la cultura, puede ser el deporte, cualquier esfera. Diferentes estrategias concatenadas y sistematizadas que le van a dar un programa coherente que forman una política pública determinada. Hay que tener en cuenta ahí otro aspecto, que muchas veces las políticas, para que sean integrales, abordan una problemática de diferentes dimensiones, es decir, el problema de la pobreza puede ser abordado no solamente desde su aspecto económico, sino también tiene que ser integrado desde lo cultural, desde lo deportivo, o sea, múltiples dimensiones intervienen en alguna problemática. Para que la política sea una política integral y todas esas decisiones políticas y todas las normas y las reglamentaciones que se emitan en función de una determinada política sean coherentes, tienen que estar concatenadas y sistematizadas. Frente a una cuestión socialmente problematizada, los gobiernos pueden decidir actuar o no actuar, pueden hacerlo, y es decir, que el no actuar puede ser también parte de una política determinada, de una acción política de un determinado gobierno. No siempre entonces los gobiernos desarrollan una política pública integral, y para que tengamos en cuenta una política pública integral tenemos que ver, por ejemplo, que tiene ese programa coherente, sistematizado y ordenado, con objetivos de corto, mediano y largo plazo, con prioridades, con programas de acción, con cronogramas, con presupuesto, con mecanismos de implementación, con mecanismos de control y seguimiento. A veces los gobiernos no llevan adelante una política integral, si no toman una decisión concreta, puntual, una campaña comunicacional. Son iniciativas puntuales, más acotadas y más limitadas. También son quizá muchas veces con recursos más limitados, pero bueno, tengamos en cuenta estas características para poder discernir y para poder entender cuando hablamos de políticas públicas integrales, que se caracterizan básicamente porque, dice el texto, corresponden a esa misma esfera de actividad. Tengan en cuenta lo que les decía recién, que muchas veces un problema tiene que ser abordado desde diferentes dimensiones, de distintas dimensiones de un mismo problema. A veces suponen prácticas concatenadas y normas concatenadas, porque las normas no pueden ser contradictorias unas con otras, es decir, una autoriza una cosa, otra prohíbe. Entonces tiene que ser un sistema legal concatenado, ordenado, lógico y coherente. Y ahí entran en juego distintos valores y distintas visiones e intereses referidos al campo que se está tratando, es decir, qué sé yo, supongamos una política agropecuaria, los intereses de los distintos sectores, digamos, de los pequeños propietarios, de los grandes propietarios, de los industriales agrícolas, todos esos intereses, las distintas visiones, los distintos intereses tienen que estar interviniendo, y el gobierno se pone por encima de todos esos intereses en la definición de una política pública integral. Son formuladas e implementadas por la misma agencia gubernamental o la misma autoridad gubernamental que la diseña y la plantea. Es decir, que, a ver, por ejemplo, en general, una política, como decía recién, agrícola, va a ser diseñada por un ministerio específico y por organismos de ese ministerio específico van a ser llevadas adelante a la práctica. Va a haber una normativa específica que la va a legalizar a esas políticas determinadas, y después se van a ejecutar a través de los organismos de la administración pública esa política determinada. A su vez, eso le da un marco legal, eso lo avala jurídicamente, y en última instancia las políticas públicas van a estar avaladas por la posibilidad del uso legítimo de la fuerza. Acá el autor Sahin plantea, tomando a Manny Twining, toma estos elementos que son 5 fases del proceso de las políticas públicas. Ahora bien, estas fases parecerían, digamos,
son lineales, tienen que ver con elaboran, formulan, deciden, implementan y controlan las políticas públicas, pero esto no pasa en la realidad. Hay que tener absolutamente claro que en la realidad esto, el proceso no permite, digamos, que lo entendamos desde este lugar. A ver, lo que sí podemos ver en primer lugar, digamos, es cuando se identifica un problema, digamos, hay un problema que requiere el tratamiento por parte del gobierno y esto va a disparar un proceso que no es lineal, que es bastante contradictorio, que es bastante complejo, que no sigue un orden lógico, pero básicamente inicia con esta identificación del problema o la situación que los actores perciben como una cuestión que debe ser tratada por el gobierno y que esperan una solución. Y ahí se articulan muchísimos intereses sociales, políticos, eso se traduce en una demanda, para que sea resuelto por una acción política determinada. Lo importante acá es la percepción del problema, es decir, que algo se perciba por las autoridades políticas, se perciba como un problema que puede ser resuelto y que puede incorporarse, digamos, en la agenda pública para ser resuelto. Y a partir de ahí eso se transforma en una demanda de acción pública. Ahora, del contraste entre la imagen real, digamos, del diagnóstico y lo ideal, aparece la viabilidad fáctica, es decir, entre lo que hay y lo que se desea está lo que se puede hacer. Y eso le da la dimensión estratégica de la política pública que van a llevarse adelante. Entonces ahí se realiza lo que se denomina el diagnóstico estratégico, es decir, qué es lo que se puede hacer con un criterio de factibilidad, de viabilidad. Bueno, frente a esta situación, lo que se va a poder hacer con los recursos que se tiene y con la capacidad actual es llegar hasta acá. Entonces esta es la solución viable. El segundo momento es cuando entonces se formulan las iniciativas y políticas públicas. Y esta segunda fase consiste básicamente en el proceso que se da en el gobierno, en el análisis que hace el gobierno de un problema o la situación que ha sido agendada y bueno, y las situaciones eventuales que le puede dar, digamos, y se elabora básicamente ahí una respuesta. Ese momento es un momento técnico-político porque intervienen no solo los funcionarios públicos, sino también fundamentalmente los funcionarios de carrera de la administración pública, que en realidad siempre son los que cuentan con un bagaje de información y de conocimiento acerca de todos los procedimientos anteriores y los procedimientos administrativos. Ahí se hacen todo lo que sería el plan, ahí se hace el plan de acción, ahí se dice, bueno, estas son las soluciones posibles, estos son los criterios a tomar en cuenta, los criterios de viabilidad fáctica, y entonces muchos actores intervienen. Ahí también intervienen los actores del sector de la sociedad, digamos, que están siendo afectados o donde se origina la demanda. Digamos, es un proceso técnico-político en el que intervienen múltiples actores y donde se seleccionan distintas opciones posibles a considerar, a tener en cuenta. Y en la tercera parte, digamos, una vez que está todo eso es sometido a la autoridad pública gubernamental, a quien va a tomar la decisión, y ahí es donde inicia la fase de tomar la decisión. Digamos, entre todas las múltiples opciones posibles se decide, significa optar, y se opta y se determina qué es lo que se va a hacer y hacia dónde se va a ir, y es la etapa más compleja porque básicamente se decide qué se va a hacer. Digamos, se decide qué se va a hacer y al seleccionar se dejan y se descartan, se dejan de lado otras opciones posibles. Es decir, se elige un camino, se toma una orientación y se dejan de lado otras alternativas posibles. Y luego entonces ahí viene la implementación concretamente, y esa es una etapa muy importante porque básicamente esta etapa de implementación de la política corresponde a los funcionarios políticos, pero fundamentalmente a la administración, digamos, a los administradores, que son los ejecutores de las iniciativas o políticas públicas, son las burocracias, y las burocracias no son estructuras pasivas porque juegan un papel muy importante en este proceso, y el papel que se puede hacer que la política
produzca el impacto que se pensó en la primera etapa y que la decisión, y cuando se tomó la decisión, o puede hacer que puede tirar por tierra todas las buenas intenciones. Las burocracias acá juegan un papel central. Es decir, todo el personal que forma parte de la administración, y acá es donde la administración, en este sentido, es que la administración es un problema político, porque la no ejecución o la no buena ejecución de las políticas y las decisiones políticas se puede llevar puesta toda la decisión política. Y la última fase sería, bueno, una vez implementado, digamos, y llevado a la práctica, y también ahí intervienen, digamos, eh, en ese proceso, digamos, todos los otros sectores de la sociedad. La última etapa es la evaluación, donde fundamentalmente, digamos, se ve qué pasó con esa política pública. Y ahí se formula un juicio sobre los resultados, sobre cómo logró transformar la realidad que se pretendía cambiar, en qué medida. Entonces ahí intervienen todos en ese proceso de evaluación, porque fundamentalmente los beneficiarios son los actores directos sobre los cuales se dirigen esas políticas públicas, pero también los gobernantes y también la opinión pública en general, todos intervienen en ese proceso. Ahora, vuelvo a repetir, esto es casi como una disección a los efectos de la comprensión, pero que no tiene mucho que ver con la realidad, porque la realidad implica una complejidad mayor, implica que todo esto se va a relacionar en todos los aspectos y es fundamental que tengamos eso en cuenta. Ahora, eso está relacionado con otra idea y es la de la gobernabilidad. Yo les decía, bueno, puede suceder que puede ser que la gobernabilidad esté afectada por las malas decisiones, pero también por la mala implementación. Y la gobernabilidad tiene que ver con la capacidad de gobernar, es decir, que se pueda llevar a cabo ese proceso de tomar decisiones, de decidir políticas públicas y de implementar políticas públicas. Eso, la gobernabilidad también implica esa voluntad del gobierno de asumir determinados problemas y darle un tratamiento. También podría ser de no asumir un determinado problema y no darle un tratamiento, y eso sería también una definición política. Pero en este caso la gobernabilidad tiene que ver con eso, con, bueno, el proceso de roles y de diferenciación. El gobierno va a asumir una problemática, va a decidir y va a proceder a elaborar una política pública determinada frente a esa situación, formularlo e implementarla. Ahora, en estas cuestiones juega mucho el tema de la legitimidad y la eficacia de ese gobierno, porque sin legitimidad y sin eficacia esas políticas públicas lo que van a hacer, van a transformar la posibilidad de la gobernabilidad en la ingobernabilidad o desgobierno. Es decir, es muy importante, digamos, la problemática de las políticas públicas porque está muy asociada a la cuestión de la gobernabilidad política. Es decir, que va a ser evaluado en función de las políticas públicas que desarrolle un gobierno determinado. Y esa evaluación que tiene que ver ¿con qué? Tiene que ver con esa capacidad del gobierno para adoptar oportunamente, y eso es muy importante, oportunamente decisiones ante un problema que requiere respuestas del gobierno. Es decir, se espera del gobierno que responda, y ¿cómo se espera que responda? Tomando decisiones políticas. ¿Y cómo toma decisiones políticas? ¿Cómo se traducen esas decisiones políticas que toma? En políticas públicas. En políticas públicas que no pueden ser de cualquier forma, tienen que ser efectivas y tienen que ser eficientes, en tanto que esas decisiones, esas políticas públicas tienen un alto acatamiento social y producen, digamos, una transformación, producen un efecto social, una transformación en la situación inicial que debía ser tratada y que necesitaba o requería una respuesta del gobierno. Después esas políticas públicas en ese caso generan aceptación social de esa decisión tomada y son coherentes en el tiempo, en tanto no generen consecuencias negativas, digamos, a lo largo del tiempo. Esto es fundamental, digo, entenderlo como que la acción del gobierno tiene que ser efectiva y legítima, y esa acción del gobierno efectiva y legítima permite la gobernabilidad, que no es menor, porque el gobierno, digamos, esta especialización de los roles, el gobierno es un rol fundamental para la vida de una sociedad. El gobierno es el que tiene que dar respuestas a los problemas de la sociedad o los mecanismos institucionales que las sociedades han construido para dar respuesta a los problemas con los cuales se enfrentan. Entonces, no es menor que el gobierno sea capaz de implementar políticas
efectivas y legítimas. Y no es menor que la administración, que el proceso administrativo sea capaz de instrumentar esas políticas decididas por los gobiernos. Ahí es donde se ve la dimensión política de la administración, es decir, que la administración no es una cuestión neutral de aplicación de técnicas determinadas, sino que la administración es una cuestión política en tanto y en cuanto está muy asociada a la probabilidad de la gobernabilidad.